Amigos, buenos días. Qué bueno que una vez más podemos participar de este programa. No sé hasta dónde estamos llegando, quién nos está mirando, ¿verdad? Pero si quieren enviarnos un mensaje para saber, está bien. Yo tengo aquí, por ejemplo, personas de Musquis, de Lerdo, ¿qué es? Durango, ¿verdad? De Poncitlán, Jalisco, de San Juan Colorado, en Oaxaca, de San Juan Chico, la gente de San Juan Chico en Jalisco también, allí en el municipio de Ocotlán. Y pues saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy quiero comenzar con los anuncios, porque nos damos cuenta que al ver el video después de la mitad o un poquito más de la mitad, algunos dejan de verlo y ya no se dan cuenta de los anuncios que tenemos. Y una cosa muy importante es que oren, porque no sabemos cuáles serán las restricciones para específicamente el mes de julio y de agosto. En el mes de julio y agosto, del 28 de julio al 2 de agosto, creo, si no me equivoco, es cuando tenemos planeada el encuentro misionero, nuestro 7º encuentro misionero. Y no sabemos qué restricciones habrá, si se puede hacer de manera presencial o tendremos que hacerlo como aquí ahorita, de manera virtual. Entonces, que oren del 28 de julio, martes 28 de julio, al domingo 2 de agosto. Y también, pues no olviden hoy a las 3 de la tarde el culto infantil, y los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde también se tiene lo que es el programa para niños que se llama Berea Kids. Y hoy vamos a hacer un pequeño cambio, en el sentido de que hoy vamos a tener todo el tiempo de la alabanza. En un momento más nuestro hermano Hilario nos estará dando el orden de los cantos, y al final la predicación, que hoy va a ser un poquito larga, porque hay cosas que explicar allí, cuando Pablo dice que Cristo fue hecho primicias de los que durmieron. Entonces, esperamos que Dios bendiga sus vidas, que los cantos y todo lo que hacemos pueda bendecirles, pueda edificarles, y compártanlo con los demás. Vamos a comenzar. Y aquí le dejamos el lugar a nuestro hermano Hilario Cortés. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar, es la oportunidad que nos dan, y vamos a cantar. Y vamos a empezar como lo sabemos hacer en esta congregación. Cantemos. Para
Hermanos, vamos a compartir este canto que yo creo que también alguna de las situaciones de los hermanos que pasaron a compartir la composición de este canto, yo creo que nos identificamos con ellos. Vamos a cantar este salmo haciendo propias esas palabras para nosotros. Cantemos Salmo de Berea. Misericordias ha tenido con vida a mi familia. Tú has contestado las peticiones de mi corazón. Oh Jehová, por eso en ti mis ojos están puestos. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Has ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Misericordias han tenido con vida a mi familia. Tú has contestado las peticiones de mi corazón. Oh Jehová, por eso en ti mis ojos están puestos. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos has ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Y para que siga cantando, hermanos, vamos a cantar estos tres coritos. Son unos 3 cantos encadenados que como congregación lo pudimos grabar y queremos que ahí en su casa usted también nos acompañe. Cantemos estos 3 cantos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo
Continuamos cantando, hermanos. Vamos a invitarles que nos acompañen en este canto. Lo cantó una de nuestras hermanas como solista, lo grabamos con ella como solista, pero pues lo conocemos y un canto muy popular entre nosotros. Vamos a cantar Cuán admirable amor. Cantemos. Cuán admirable amor, sublime don que Dios me dio, que siendo un pecador, un vil traidor de su verdad, a Jesucristo envió. Y antes de dejarles el tiempo para la enseñanza, para la predicación de la palabra, hermanos, vamos a agregar este canto. Las situaciones en nuestra comunidad están difíciles, hermanos. En nuestra propia familia hemos padecido algunas situaciones duras, difíciles, tristes, pero el Señor nos está sosteniendo de su mano, nos fortalece y nos anima porque nosotros tenemos esperanza. Vamos a decirle a Dios, puedo en ti confiar. Dios, puedo en ti confiar, tú eres la verdad, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando un vendaval azota mi barca sin piedad, no temo naufragar, puedo en ti confiar.
Es que mi barquilla segura en tus manos siempre está. Si tú eres mi capitán, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo, y todo puedo en ti confiar. Cuando me abandonan y me encuentro en soledad, siento que tú estás conmigo, puedo en ti confiar. Y en la noche oscura yo no temo tropezar, porque guías mi camino, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo, y todo puedo en ti confiar. Cuando me rodean el temor y la ansiedad, pongo sobre ti mis cargas, puedo en ti confiar. Cuando el enemigo me busca y me trata de matar, tú eres mi escudo y mi amigo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo, y todo puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante. Tú eres la verdad, mi amigo, y todo puedo en ti confiar. Puedo en ti confiar, puedo en ti confiar. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado considerando. Estamos con la primera carta a los Corintios, específicamente con el capítulo 15. Y estamos tratando de ver el pasaje versículo por versículo, palabra por palabra. Y estamos aprendiendo en este capítulo 15. Ya hemos considerado la primera parte, o sea, los versículos del 1 al 11. Eso fue la primera parte que ya vimos, hablando de la realidad histórica de la resurrección. Y ahora estamos con la segunda parte, los versículos 12 al 34. Obviamente no hemos avanzado ni la mitad de este segundo pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 12 al 34. Y aquí lo estamos enfocando bajo el tema del reclamo de la resurrección. Y esta segunda parte la estamos dividiendo en 4 enfoques principales. Número 1, el suceso racional de la resurrección. Esto abarca los versículos del 12 al 15. Número 2, la seguridad reconfortante de la resurrección. Y esto va desde los versículos 16 hasta el 20. Número 3, la sucesión regulada de la resurrección. Los versículos 21 al 24. Y número 4, el secreto revelado de la resurrección. Los versículos del 25 al 34. Y así es como terminaremos esa segunda parte. Ya les hablé del suceso racional de la resurrección, los versículos 12 al 15. Y ahora estamos enfocando los versos
16 al 20. En nuestro pasaje, 1 Corintios 15, estamos con los versos 16 al 20, hablando de la seguridad reconfortante de la resurrección. ¿Qué dice el verso 16? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y la ocasión anterior, con este versículo, les dije que negar la resurrección sería negar la vida. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El Señor Jesús, hablando con una de las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro murió, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Él es la vida. Jesucristo no es una doctrina, no es una enseñanza. Él es Dios. Él es la resurrección. Él es la vida. Ahora, ya hablamos antes de que negar la resurrección sería negar la vida. Hablemos ahora de cómo la resurrección de Cristo da evidencia del perdón de pecados. La resurrección de Cristo da evidencia del perdón de pecados. Y con esto avanzamos hasta el verso 17. O sea, este capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, ya hemos avanzado hasta el verso 17. Y dice de esta manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó. Recordemos cuál es la tesis de Pablo. En este pasaje, Pablo quiere abordar el tema de la resurrección de los muertos. No está hablando de los muertos en Cristo, está hablando de los muertos, de la gente que ha muerto desde Adán. Y entonces Pablo dice: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en este pasaje específicamente, ya vimos la primera parte, la mitad, la ocasión anterior: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, pero ahora nos enfocamos en la segunda parte. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña que el perdón de pecados es por creer en el Cristo resucitado. El perdón de pecados es por creer en el Cristo resucitado. Cuando Pedro estaba en la casa del centurión romano, Cornelio, les predicaba del perdón de pecados por creer en el Cristo resucitado. Vamos a buscar el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, los versos 39 al 43, dicen de esta manera: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está en la casa del centurión romano Cornelio y su predicación gira en torno a la resurrección de Jesucristo. En Él, en el que resucitó de los muertos, puede una persona tener perdón de pecados. No es en una iglesia, no es en una religión, sino en una persona. En una persona que murió, fue sepultada y resucitó al tercer día. En la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo, en su primer viaje misionero, también predicaba lo mismo. Vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Capítulo 13, los versos 32
al 39. Y la predicación de Pablo es acerca del perdón de pecados por medio del Cristo que resucitó de entre los muertos. Dice, comenzando en el verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo está predicando de que Jesucristo resucitó y que por medio de él, que resucitó de los muertos, una persona puede tener perdón de pecados. Jesucristo tenía que morir en la cruz, derramar su sangre. La sangre de Jesucristo es indispensable para el perdón de pecados. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre fue necesaria para obtener el perdón de pecados. Vean cómo dice Efesios 1:7 y Colosenses 1:13 y 14. Primero Efesios 1:13 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Colosenses 1:13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto no sería posible si Jesucristo no hubiera resucitado. No creemos en un Cristo muerto, creemos en un Cristo vivo. Uno que murió, que fue sepultado, que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y que al tercer día resucitó. Ahora, regresando a 1 Corintios 15, ¿qué dice el verso 18? Verso 18, 1 Corintios 15. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No olviden la lógica de Pablo. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dicho de otra manera, la resurrección de Cristo da evidencia de la seguridad reconfortante que tenemos en Él. La resurrección de Cristo da evidencia de la seguridad reconfortante que tenemos en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor Jesús hizo una promesa diciendo que si Él nos da vida eterna, jamás pereceremos. Dice en Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De manera que su promesa es: no perecerán jamás. La resurrección de Cristo da evidencia de esta seguridad reconfortante que tenemos en Él. Sin embargo, si Cristo no resucitó, porque no hay resurrección,
Entonces, como dice Pablo aquí en 1 Corintios 15, 18, los que durmieron en Cristo perecieron. Dormir en Cristo. ¿Qué significa dormir en Cristo? Les he dicho que este pasaje no habla de los muertos en Cristo. El enfoque es los muertos, la resurrección de los muertos. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando la Biblia habla de la muerte de un discípulo de Jesucristo, la muerte de un seguidor de Jesucristo, la menciona como dormir. El ejemplo clásico de esto es la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 11, voy a leer los versos 11 al 13. Juan, en el capítulo 11, los versos 11 al 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Lázaro acababa de morir. Pero Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. De manera que cuando la Escritura habla de la muerte de un seguidor de Jesucristo, usa la palabra dormir. Otro ejemplo lo podemos ver cuando apedreaban a Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, vamos a leer solamente los versículos 59 y 60. Dice en Hechos 7, 59 y 60, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, durmió. O sea, la Biblia nos dice que Esteban durmió, murió, lo apedrearon allí. Pero la Biblia usa la palabra dormir. Ahora, si regresamos aquí a 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo nos habla de la multitud de testigos de la resurrección, ya hablamos antes de la manifestación multitudinaria, dice en el versículo 6, 1 Corintios 15, 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, al tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, 1 Corintios y específicamente este capítulo 15, muchos de esos 500 hermanos que vieron todos a la vez al Señor Jesús resucitado, muchos viven, dijo Pablo, otros ya duermen. Algunos ya habían muerto, pero la Biblia usa la palabra dormir. Sin embargo, si los muertos no resucitan y por lo mismo Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Así dice el verso 18. Entonces seríamos como aquellos que se mencionan en Jeremías 51:39. Dice 51:39, en medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Y el verso 57 nos dice algo semejante. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Si Cristo no resucitó, los que durmieron en Cristo perecieron. Sin embargo, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó. Y es por eso que tenemos una seguridad reconfortante de que si morimos, si cada persona que ha nacido de nuevo
muere, tiene garantizada la resurrección por el Señor Jesucristo. Ahora, avancemos hasta el verso 19. Estamos en 1 Corintios, capítulo 15. Ahora vamos al verso 19. Y el verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué vamos a hablar aquí? La resurrección de Cristo da evidencia de la dignificación del seguidor de Jesucristo. Da evidencia de la dignificación del seguidor de Jesucristo. Dignificar significa hacer a una persona o una cosa que tenga dignidad o que la aumente. Los sinónimos de dignificar son tener honor, tener decoro, tener carácter, orgullo, esplendor, dignidad. Pero si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección de muertos y por lo tanto Cristo no resucitó, pobres de nosotros, qué lástima. Jesús sería uno más en el panteón de dioses que hay y que ha habido en el mundo. Muchas religiones tienen sus dioses, tienen sus, dioses, no sé de qué otra manera llamarles, pero son dioses que han muerto, que en una lucha terrible alguien los mató. Por ejemplo, en la mitología griega se hablaba del padre de los dioses, Zeus, y los dioses se pusieron de acuerdo y lo mataron. En la China se habla del emperador de Jade. En la India tienen a Krishna. En Egipto, Ra y otros más. En todo lo que es Centroamérica, Ixchel. Seguramente alguno tiene una niña que se llama Ixchel. No sé si conocen la historia, pero esta era una diosa en Centroamérica. Si Cristo no resucitó, entonces nuestro Jesús llega a formar parte de ese grupo en el panteón de dioses muertos. Otra razón para la conmiseración sería por pensar que nuestra esperanza en Cristo es tan solo para esta vida. Miren cómo dice otra vez el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, pensar que Cristo es solamente para esta vida. Al morir se acaba todo. Al morir se acaba Dios, al morir se acaba Jesús, al morir se acaba la religión, al morir se acaba todo. Esto se puede ilustrar con la forma de vida de algunos que se precian de ser creyentes, pero que no toman en cuenta a Dios en su vida personal. Para ellos, Dios tiene que ver tan solo con la iglesia o con la religión, pero no lo toman en cuenta en sus negocios. Jesucristo no está en sus trabajos, no lo toman en cuenta en su matrimonio o en la educación de sus hijos. Hay un pasaje muy famoso en Juan capítulo 2 donde todo mundo sabe que Jesús convirtió el agua en vino. Ahí tenemos a un matrimonio que tomó en cuenta a Jesús. Era uno de los invitados especiales a la boda. ¿Invitaste a Jesús a tu boda cuando te casaste? ¿Tú que estás haciendo planes para casarte?
planes para tu quinceañera, planes para algún festejo importante, ¿está siendo tomado en cuenta el Señor Jesús? El sentido entonces de este verso 19 es que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si en esta vida solamente esperamos en Él. O sea, si solamente lo tomamos en cuenta para esta vida, pero no para la vida futura. Sin embargo, en el Salmo 48, el verso 14, y aquí vamos a entender un poquito más lo que estoy diciendo. Dice el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuestra esperanza no acaba al morir. Nuestra esperanza continúa por la eternidad, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estamos hablando de la seguridad reconfortante de la resurrección. Y hemos considerado que la resurrección de los muertos da evidencia del poder de Dios. Eso lo vimos en el verso 16. Les dije que la resurrección de Cristo da evidencia del perdón de pecados. Eso lo vimos en el verso 17. Y les acabo de decir que la resurrección de Cristo da evidencia de la seguridad reconfortante que tenemos en Él. Y la resurrección de Cristo da evidencia de la dignificación del seguidor de Jesús. Esto lo vimos en los versos 18 y 19. Ahora, avancemos al verso 20. Versículo 20. Dice de esta manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los que durmieron en Él. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los que durmieron en Él. Lo primero que Pablo nos dice en este verso 20, y en realidad es como un grito enorme de júbilo: Cristo ha resucitado de los muertos. Discúlpenme que no grite porque aquí tengo el micrófono y no quiero dejar sordo a nadie, ¿verdad? Pero con un gran grito de júbilo. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Romanos capítulo 1 establece que la resurrección de entre los muertos es una evidencia para nosotros de que Él es el Hijo de Dios. Allí en Romanos capítulo 1 versículos 3 y 4 dicen de esta manera: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Y esta expresión que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado, se usa aún en la misma Biblia para hablar del horizonte, para indicar, para dar señales, indicios, como cuando alguien dice: dame un norte, dame una dirección. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versos 60 al 65. Marcos 14, cuando los fariseos juzgaban a Jesús
Antes de sentenciarle a muerte, el sumo sacerdote le pedía una declaración, como diciendo, danos un norte, danos una señal. Dice de esta manera, Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Noten esta pregunta en el verso 61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, decláranos, danos un norte. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Qué dijo Romanos 1:4? Hablando de la resurrección de Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado. Tuvimos nuestra señal, nuestro indicio. Hay muchos pasajes que nos hablan de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es el único, hay muchos. Ahora, regresando al verso 20, en 1 Corintios 15, Pablo usa una expresión tomada de la cultura y de las fiestas de los judíos. Y quiero tomarme el tiempo, no sé, unos 5 o 10 minutos, ténganme paciencia. Hay un locutor por las mañanas que dice, no se mueva, no se vaya, no le cambie, ¿como para qué?, dice él. Bueno, les ruego un poquito de paciencia. Pongan atención al verso 20. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo entender esta expresión? Pablo es judío. Gran parte de los creyentes en la iglesia de Corinto, porque Pablo está escribiéndole esta carta a los corintios, eran judíos. Pablo es judío, eran judíos, no había problema con ellos. Primicias, oh sí, era fácil para ellos entender porque era su cultura, eran sus costumbres, eran sus tradiciones, etc. Pero para nosotros sí representa un problema porque no es nuestra cultura, no es nuestra manera de pensar. Entonces, aquí es donde tenemos que meternos un poquito más a la Escritura y considerar las fiestas judías. Básicamente había 7 fiestas judías. Y lo que voy a hacer es mencionarles brevemente, muy breve, muy superficialmente, las 7 fiestas. Y también, de una manera gratuita, voy a señalarles qué tipifican esas fiestas. No vamos a profundizar, no nos vamos a meter a fondo, pero todo esto con el propósito de entender por qué Pablo dice que Cristo al resucitar fue hecho primicias de los que durmieron. Las 7 fiestas judías son estas. Primero, la fiesta de la Pascua. Esto lo pueden ver en Levítico 23. Y de hecho, si quieren tomar el tiempo, busquen Levítico 23 y quédense ahí un momento. Pero no se pierdan de 1 Corintios 15, porque siempre regresamos a 1 Corintios 15. En Levítico 23 se menciona la fiesta de la Pascua.
Toda la historia de cómo se originó está en Éxodo 12, pero eso lo leen en su casa. Esta fiesta se realizaba a los 14 días del primer mes del calendario judío. Para los judíos, el primer mes era el mes de Nisán o el mes de Abib, que para nosotros corresponde a los meses de marzo y abril. O sea, entre nuestro marzo y abril, ahí se ubica el primer mes del calendario judío. Y esta fiesta de la Pascua tipifica, simboliza la redención, porque fue cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Así fueron redimidos por la sangre del Cordero. Rápidamente les leo lo que dice Levítico 23. Estas son 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí está la primera fiesta. La segunda era la fiesta de los panes sin levadura. Esta se celebraba inmediatamente a los 15 días del primer mes, del mismo primer mes, o sea, entre nuestro marzo y abril. Tipifica la comunión con Dios, porque se caracterizaba con panes sin levadura. La levadura en la Biblia tipifica pecado. Ahora, dice aquí en el mismo capítulo de Levítico 23, versículos 6 al 8, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, primeramente tenemos la fiesta de la Pascua, luego la fiesta de los panes sin levadura y en tercer lugar, la fiesta de las primicias. La fiesta de los primeros frutos. Es a esta fiesta a la que Pablo hace referencia en 1 Corintios 15. Y esta tercera fiesta se celebraba el día 16 del primer mes, o sea, entre nuestro marzo y abril. Tipifica la resurrección de Cristo. Y esto es porque Pablo así nos lo hace entender. En este día, en esta fiesta, era cuando debía mecerse la gavilla o el manojo de los primeros frutos. Y noten bien específicamente cuándo. Dice el verso 9, estoy en Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Las primicias. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Punto y coma. Noten cuándo. Otra vez el verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Punto y coma. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. Para los judíos el día de reposo es el sábado. ¿Cuándo debía mecerse la gavilla de los primeros frutos? El día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Claro, el domingo. El domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? Ahora, la cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. Tipifica la venida del Espíritu Santo. Esto lo ven en Levítico 23, la fiesta de Pentecostés. La fiesta la ven en Levítico 23, 15 al 16. La quinta era la fiesta de las trompetas. Esto lo ven en Levítico 23, verso 23 al 25.
Y esta fiesta es muy importante, bueno, todas son importantes, pero esta fiesta tipifica la reunión de Israel de la tierra prometida o en la tierra prometida, porque un día Israel será reunido en su tierra al sonar la trompeta. La sexta fiesta era la fiesta del día de la expiación. Esta se celebraba en el séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes. Esto pueden leerlo en el mismo capítulo 23 de Levítico, los versos 26 al 32. Y como su nombre lo dice, pues habla de la expiación de Israel. Dice la Biblia que Dios tendrá que purificar a Israel como por fuego. La tribulación es el fuego para ellos. La tribulación es el lugar donde Dios los va a meter para purificarlos y redimirlos. Y la séptima y última de estas fiestas era la fiesta de los tabernáculos. Y esta la pueden ver en el mismo capítulo 23, en los versículos 33 al 43. Y también se celebraba en el séptimo mes. Esta fiesta tipifica la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino sobre la tierra. De manera que son 7 fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Y discúlpenme que no podemos meternos en detalle con cada una de estas cosas que son sumamente importantes, pero todo esto lo hice para entender por qué Pablo nos está diciendo que Cristo fue hecho primicias. Pablo está pensando como judío en la fiesta de las primicias. El tiempo de la siega, el primer fruto. Se hacía un manojo, una gavilla, y se llevaba a presentar ante el sumo sacerdote. Esa era la fiesta de las primicias. Entonces, cuando Pablo dice, aquí en 1 Corintios 15:20, que Cristo es hecho las primicias de los que durmieron, nos está pintando el cuadro y el tipo de la resurrección. Los primeros frutos eran las primicias de la cosecha que se esperaba en el año. Después de cosechar los primeros frutos, entonces seguía la cosecha general. Y esto también nos presenta un tipo, el arrebatamiento del creyente en Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y después de la cosecha general, pues aún quedaba un poco de fruto que era recogido al final, mencionado muchas veces como rebusco. Y no tengo el tiempo para darles todas las citas, pero por ejemplo Isaías 24:13 dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. La vendimia era la cosecha general y luego venían los rebuscos. Ahora, el punto de todo esto, la mención de las fiestas y lo que les dije de los tipos, pues eso es gratis, lo que representan. Pero la mención de estas fiestas es para entender por qué Pablo dice que Cristo fue hecho primicias de los que durmieron. Esto se puede ver de otra manera también en las mismas escrituras. ¿Recuerdan haber leído que los varones de Israel tenían que presentarse en Jerusalén 3 veces en el año? Pues ese mandato de Dios, que se convirtió en una costumbre para Israel, también nos pinta un cuadro del rapto. 3 raptos. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Ahí está el primer rapto. Después, cuando Jesucristo venga, entonces el rapto de su iglesia. Y al final de la tribulación, un tercer rapto. A veces la gente habla del rapto y está bien, pero tiene uno que ubicar las cosas en su contexto. ¿Cuál rapto? El pasaje que habla de las 3 veces que los judíos tenían que presentarse es en Deuteronomio 16, 16 y 17.
La primera subida era en la fiesta solemne de los panes sin levadura. La segunda subida era en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y la tercera subida era en la fiesta de los tabernáculos. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué sigue? Verso 21. Y el verso 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden para la resurrección. Y a esto es a lo que he llamado la sucesión regulada de la resurrección. Hay un orden y lo vamos a ver, si Dios permite, la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Qué lástima que ya se acabó. Bueno, a mí se me hace cortito, ¿verdad? Conozco un amigo aquí de nuestra iglesia que dice que en su casa no comen hasta que hayan visto todo el video. Y hoy, como se dieron cuenta, pues muy largo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero animar a los miembros de nuestra iglesia a que sigan siendo fieles con sus ofrendas. Por la gracia de Dios, Él ha tomado nuestros 5 panes y 2 peces y los ha multiplicado. No sabemos cómo lo ha hecho, pero Dios lo ha hecho. En este mes que está corriendo específicamente, hemos tenido gastos fuertes. Fueron más de 21,000 pesos, casi 22,000 pesos, lo que pagamos del Seguro Social por los misioneros, porque han de saber que tenemos registrados en el Seguro Social a cada uno de nuestros misioneros. Entonces nos vino el cobro grande de 22,000 pesos. Y cada semana, siempre estamos enviando la ofrenda para ellos. Gracias muy especiales a los hermanos que no son de nuestra iglesia, pero que siempre están también enviando ofrendas, cooperando, participando con nosotros. Y en este momento viene a mi mente el pastor Margarito y su iglesia allá en Florida. Gracias, hermanos, también por sus ofrendas. Y cada uno, gracias. Que Dios bendiga sus vidas. Hasta la próxima.